Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV en nuestra emisión estelar, ya listos y preparados para llevarle a usted la información más importante que ocurre en Honduras y el mundo en las últimas horas. Bienvenida, Ruth Muñoz. Buenas noches, Isaac, un placer saludarle ya en la antesala del fin de semana, hoy en ausencia de nuestra compañera Janet Flores, quien lamentablemente presentó problemas de salud. Sin embargo, pues oramos a Dios porque ella esté bien, así que le pedimos a usted que también nos acompañe y, por supuesto, como siempre, inclinando su rostro. Padre Celestial, muy buenas noches, qué placer es venir una vez más delante de tu presencia. Te agradecemos porque a lo largo de esta semana tú nos has acompañado, has sido ese guía, ese Señor de los cielos, ese Padre Celestial que nos acompaña, es un amigo fiel que está con nosotros. Jesús, agradezco por todas las cosas buenas que haces sobre esta nación. Honduras te busca y te necesita. Amado Jesús, estamos a las puertas de celebrar los comicios internos, esperamos en ti que las cosas se puedan desarrollar de la mejor manera. Confiamos, Padre Celestial, en que este proceso se desarrollará en paz, que las personas tomarán las decisiones correctas en los momentos adecuados, Jesús. Pon en nuestro corazón el deseo de transformar esta nación, de ser una Honduras distinta. Hoy suplicamos, intercedemos por eso, Jesús, porque creemos en un Dios grande, en un Dios que todo lo puede, en un Dios de honra y de gloria que no deja que sus hijos queden avergonzados. Y somos esos hijos favoritos tuyos, Padre Celestial. No tenemos duda de ello, porque tú nos has demostrado tu amor y tu misericordia. Tu voluntad se ha hecho en Honduras y sabemos que pronto veremos la cosecha de todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este año que hemos estado en medio de una pandemia y en un difícil confinamiento que nos ha llevado a crisis económica, que se ha salido de nuestras manos también el tema de la crisis de salud que enfrentamos, pero estamos seguros que es parte del aprendizaje para que pronto veamos la luz. Gracias, Jesús, por escucharnos una vez más. Amén y amén. Asesinan a 3 miembros de una familia en Danlí, El Paraíso. Encuentran sustancias para elaborar cocaína, Policía Nacional. 32 niños han muerto por sospecha de COVID-19. Un ajuste al salario mínimo del 2% no cubre ni el índice de inflación. Estigma y discriminación enfrenta a la comunidad de la diversidad sexual. Entérese de estas y otras informaciones a continuación en su noticiero Impacto BTV, el poder de la noticia. Bien, damos inicio a las informaciones y tras el asesinato del abogado Melvin Bonilla, miembros del gremio lamentan la pérdida, pero expresan que debe haber una verdadera investigación sobre este hecho, ya que en los últimos 10 años al menos 160 abogados han sido asesinados. Consternados, tanto sus colegas como la familia del abogado Melvin Bonilla, quien fue asesinado a balazos en una colonia capitalina, con él ya suman más de 160 profesionales del derecho que han sido asesinados en los últimos 10 años. Lógicamente yo creo que cada profesional del derecho debe tener cuidado y saber escoger los casos que lleva y sobre todo exigirle a las autoridades una investigación exhaustiva. Se habla tanto de que hay que ha habido una baja sustancial en la criminalidad, pero eso a todas luces es falso. Sociólogos son del criterio que la forma en cómo se ha venido dando algunos hechos delictivos, como el caso del empresario y el oficial en San Pedro Sula, y ahora el abogado Bonilla, deja mucho que pensar sobre lo que hay detrás de esos crímenes. Sí llama la atención los nexos que se han planteado con los casos que se están produciendo en Estados Unidos. El caso concreto de lo de San Pedro, una ejecución de varias personas, ¿verdad?, que se ejecuta en la vía pública de igual manera, en pleno día. La ejecución de este abogado, que también se da en una vía pública, y pues a partir de esto se puede pensar que se esté detrás de todo esto actuando como una acción del crimen organizado. Cabe destacar que el abogado Bonilla representaba al hermano del mandatario hondureño Tony Hernández. Hasta el momento las investigaciones por parte de la Dirección Policial de Investigaciones y otros entes continúan y el gremio enlutado pero temeroso ante la violencia contra ellos.
En Tegucigalpa, Honduras, para Impacto BTV, Pablo Martínez. Y una nueva masacre se registró este viernes en nuestro país. Este lamentable hecho se registró en Dalní, El Paraíso. Lamentablemente, 3 personas fueron asesinadas a disparos exactamente en la aldea El Cedral, sector 1. Según la información preliminar, la víctima mortal son 3 miembros de una familia que fue ultimada por varios individuos al interior de su vivienda. Además, una persona resultó con heridas de gravedad y fue trasladada aún con vida a un centro asistencial. Las víctimas mortales fueron identificadas como Miguel Aguilar, de 65 años de edad, quien es el padre de la familia, Juana Martínez, de 49 años de edad, la madre de familia, y su hijo Fernando Martínez, un joven de apenas 20 años de edad. Qué triste, sigue corriendo la sangre en nuestro país. Autoridades también de organizaciones contra la violencia expresan que los diputados, especialmente las autoridades del Congreso Nacional, no les han prestado atención para discutir la ley contra el desplazamiento forzado, que según estudios, en el 2018 existían más de 240,000 personas víctimas de este flagelo. Presentada y que todavía no tenemos una respuesta positiva, ya que el presidente de la Comisión de Dictamen de Justicia y Derechos Humanos se ha preocupado más ahorita andar en su proceso de reelección al Congreso Nacional, diciendo que cuando sea diputado de nuevo va a solucionar, pero ahorita tiene las capacidades instaladas para poder hacerlo y no vemos una verdadera respuesta o una verdadera preocupación con estas más de 247,000 personas que ya fueron víctimas de desplazamiento hasta el año 2018 todavía. Ustedes saben que para poder dar cifras se pasa un proceso bastante científico y bastante, para que pueda ser fidedigno, bastante serio. Creo que a finales de este año se va a hacer el del año 2021 y que para nosotros tentativamente creemos que va a pasar las 300,000 personas ya desplazadas por violencia. Y según defensores de derechos humanos, la muerte del abogado Melvin Bonilla y las masacres y demás asesinatos registradas en los últimos días en el país son acciones del crimen organizado para generar un ambiente de desestabilización antes de las elecciones primarias. Así es un hecho condenable, perverso, malintencionado, que tiene como intención seguir creando zozobra, miedo, pánico previos a las elecciones primarias. Nosotros lo hemos venido advirtiendo, hemos dicho que esto se veía venir. En menos de 2 meses tenemos 11 masacres, hay feminicidios y son mensajes claros del crimen organizado. Creo que es necesario que el Estado investigue, dé con los responsables de estos hechos, porque si no, este solo es una antesala de lo que va a ocurrir el resto del año, como hemos venido viendo. Y lo más terrible es que van a seguir perdiéndose vidas humanas y el Estado de Honduras poco o nada está haciendo en este caso. Honduras, el 93% de los casos siguen en total impunidad y esto hace que los sicarios continúen cometiendo este tipo de hechos. Hoy por hoy estamos viendo la muerte de un abogado y ha causado un mayor impacto. Esperemos que se capture a los responsables. Recuerde usted que la escena del crimen de hoy fue una escena perfecta, donde habían cámaras del 911, y si el Estado de Honduras no captura a los responsables, lo que vamos a seguir viendo es este miedo, este escenario de zozobra y de terror para los próximos meses hasta que finalicen las elecciones generales en nuestro país. Bien, y la Policía Nacional decomisó 800 kilos de una sustancia que podría ser utilizada para elaborar cocaína. Nuestra compañera Kenia Chinchilla nos tiene más detalles desde la zona norte. Buenas noches, Kenia, adelante. Gracias, compañeros. En estudios principales, televidentes de Impacto BTV, una inspección aquí en la zona norte por parte de la Dirección Nacional de la Policía Antidroga que ha realizado en una bodega de aquí de San Pedro Sula, donde se encuentra una sustancia que podría ser utilizada para elaborar droga, pero que sea el subcomisario Juan Savillón, portavoz de la policía, que nos informe más detalles. Muy buen día, así es, la Policía Nacional de la región de la zona norte, a través de la Dirección Policial Antidrogas, el día de hoy ha logrado un importante decomiso de una sustancia química en su versión líquida, que esta de uso ilegal es utilizada para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Esta sustancia, cabe mencionar que los responsables de importarla la han declarado como
tinta para impresoras, ingresándola al país vía marítima y procedente de Estados Unidos. Esta empresa importadora ha dado los domicilios, 2 domicilios en la ciudad de San Pedro Sula. Hasta el momento no tenemos detenidos, ya que seguimos la línea de investigación, quienes serían los responsables de introducir esta sustancia química. Es importante decir que producto de ese trabajo de investigación, la sustancia química es decomisada aún en predio fiscal, es decir, no había ingresado a lo que es el país y se logra la detección y decomiso de esta droga. Lo otro importante es que se trata de más de 800 kilogramos en su versión líquida. Muchas gracias, subcomisario Juan Savillón, por este informe. Con esta información vamos a retornar a estudios principales de Impacto BTV. Buenas noches, gracias Kenia por el informe. Y el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que su compromiso con la lucha con el narcotráfico aún no ha terminado y que el mejor resultado ha sido las 24 personas que han sido extraditadas por tráfico de drogas. Mi compromiso es con Honduras, dice el presidente Juan Orlando Hernández, para luego asegurar que no dudaría en enfrentar nuevamente al crimen organizado como lo ha hecho en estos últimos 7 años. Yo encontré un país muy violento, el más violento del mundo, a causa del narcotráfico, de las maras y las pandillas. Y me fui de frente, porque no había otra forma de hacerlo. Ahora tengo enemigos por todos lados por eso, y estoy siendo atacado constantemente. Y los delincuentes ahora, como están acostumbrados a mentir, se encuentran esa llave mágica, buscan la manera de hacerle daño, ya no solo a las personas, sino a las instituciones, que los hemos venido poniendo en orden. Con voluntad política demostrada, recordó Hernández, su gobierno ha extraditado a 24 personas imputadas por tráfico de drogas. El mandatario dice que los hondureños deben de tener la confianza que él seguirá luchando por la paz y tranquilidad del país, persiguiendo al crimen organizado. Pero si ustedes me preguntan que si lo volvería a hacer otra vez, estoy convencido que hay que hacerlo, porque vale más la paz de Honduras que otra cosa. Asimismo, el gobernante lamenta también que mucha de la violencia se origina en el mal manejo de las relaciones interpersonales. He encontrado en los últimos días que buena parte de los problemas de violencia se originan por falta de manejo en las relaciones interpersonales, adentro de la familia y también con los vecinos. Tenemos que trabajar en esa parte. Además, el presidente Hernández deja claro que su último día como mandatario será el 27 de enero de 2022. No tengan miedo, ya no me voy a volver a lanzar. Allá los que están peleando en esa cosa de la campaña. Cada día que pasa es un día menos de servicio para mí en la presidencia. Hay que preguntarle ahorita a los candidatos, ¿qué va a hacer usted por el agro? ¿Qué va a hacer usted para seguir mejorando la seguridad? ¿Qué va a hacer usted para generar empleo y poner dinero en el bolsillo de la gente? Porque allá se me pusieron unos diputados en el Congreso a los bonos que le vamos a dar a las familias que están damnificadas en la costa. Y activistas del Partido Nacional aseguran que los señalamientos de senadores de Estados Unidos y diputados hondureños de la oposición en contra del presidente Hernández no son más que ataques políticos. En las últimas semanas y producto de las informaciones que se ventilan desde los Estados Unidos por parte de varios senadores que buscarían sancionar al mandatario hondureño, diputado del Partido Nacional, reaccionan y aseguran que dichas acciones de los senadores tienen carácter político, pero que de ese tema debe declararlo el Ejecutivo. Todo esto que ha estado pasando en el Senado de Estados Unidos, que es una institución política, donde hay políticos y también vierten juicios políticos. Es como que yo venga aquí en el Congreso y mañana meta una iniciativa de ley que vamos a sancionar al mandatario X de tal país. Pero la política exterior de un país la maneja el Ejecutivo. Entonces tiene que ser el Ejecutivo quien diseñe, implemente y ejecute un plan de acción para abordar este problema que hay internacional con el Senado o con un grupo de senadores en Estados Unidos. Varios colegios profesionales y un grupo de más de 30 diputados de oposición exigen la renuncia del mandatario y que este se haga a un lado para evitar más sanciones, por lo que algunos opinan que eso le podría acarrear problemas al mismo partido de gobierno. Directamente hacia al que le están haciendo la petición, ¿verdad? Y al partido pues puede pasarle factura, tanto ya sea en las elecciones primarias como en las elecciones generales.
hay un descontento y todo esto puede venir a desenmascarar, ¿verdad? Aquel político que pudo haberse aprovechado, ¿verdad?, de su puesto para hacer cuestiones que están en contra y en detrimento de lo que es la ley. El legislador demócrata Jeff Merkley presentó un proyecto de ley que impediría al mandatario hondureño su ingreso hacia los Estados Unidos, fundamentado en el porqué de la iniciativa. Cabe destacar que los niveles de percepción de corrupción han incrementado según estudios internacionales, lo que aumentaría las presiones del gobierno de Biden contra los países de la región. En Tegucigalpa, Honduras, para Impacto BTV, Pablo Martínez. Como un insulto para la clase trabajadora, catalogan los obreros la propuesta de un 2% al ajuste del salario mínimo que les han presentado los empresarios. Parece ser que los empresarios no viven en este planeta, porque la propuesta de ajuste al salario mínimo que han presentado en la mesa de negociación está fuera de la realidad, ya que solo quieren dar un 2%, cifra que no cubre ni siquiera el índice de inflación, que fue del 4.02%. Ellos están presentando un 2%, que es contra la ley, porque es abajo de la inflación que presenta el Banco Central, que no estamos de acuerdo también con lo del Banco Central, porque el Banco Central es un comodín del gobierno para mantener el estatus dentro de la empresa privada, ¿va? Un insulto, un 2% para la Pues sí, claro que sí, pues te digo que nosotros no lo aceptamos, pues. No lo aceptamos. Es un insulto para los obreros, no para nosotros, sino para los obreros en general. Como que es migaja lo que se negocia y más migaja los quieren dar eso todavía, pues. Esto es no tener racionamiento humano. La dirigencia obrera asegura que el ajuste al salario mínimo que logren negociar no ayudará en nada a la economía de los trabajadores, porque todos los productos de la canasta básica han subido de precio gracias a los empresarios y comerciantes inescrupulosos. Y eso es lamentable porque desde cuando se empieza a hablar del tema del salario mínimo, hay muchos mercaderes de la muerte, le llamo yo, esos inescrupulosos que empiezan a aumentarle el costo de los bienes y servicios en el país y no digamos el costo de la canasta básica. Estos señores no tienen conciencia, no piensan que el pueblo tiene derecho a la seguridad alimentaria, pero con esos precios tan elevados, la canasta básica se vuelve inaccesible para el pueblo hondureño. No hay capacidad, entonces lo que estamos generando es más pobreza, más inequidad, más exclusión social, que la gente esté pensando en migrar a otro país, porque aquí en Honduras no hay oportunidades. Los obreros aseguran que si en la próxima reunión los empresarios no mejoran su propuesta, ellos se retirarán de las negociaciones y dejarán que sea el gobierno quien fije el aumento al salario mínimo. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y en los especiales de BTV les mostramos cómo José Zambrano, una persona homosexual, ha enfrentado a su familia, amigos y la sociedad que aún no respetan su forma de pensar y sus preferencias sexuales. Además asegura que hay quienes, pues siempre sobra quien atente contra su vida, esto por la simple apatía. Marica, chuletas, porrones. Sí, se escucha horrible, ¿cierto? Pero son algunos de los calificativos que la sociedad cruel en la que vivimos utiliza para referirse a las personas con diversidad sexual. Y en este caso a los homosexuales, olvidándose de que son seres humanos y lo único que se logra es fomentar la violencia. ¿A qué edad, José, usted descubrió que realmente era una persona homosexual? Yo ya muy dentro de mí sentía que era diferente. ¿Cuánto me di cuenta? Cuando estaba en 5º grado, que yo recuerdo que una pastora que nosotros íbamos a la escuela Ramón Vida Morales, que está ahí en mi colonia, y ella nos dijo homosexuales. La sociedad sigue sin aceptar ni respetar el derecho ajeno. ¿Qué le dice José a la sociedad que en este momento todavía sigue con este tema de la discriminación, que además de no aceptar la sexualidad que ustedes tienen, también los agreden, los insultan cuando ustedes van en la calle y hasta muchas veces quieren atentar contra su vida? Que tenemos familia, que tenemos hijos e hijas, que somos hermanos, que tenemos padres, que tenemos madres, y que la discriminación ha hecho prácticamente de nosotros una vida indeseable, una vida
de sufrimiento, pero también una vida muy difícil. Desde el 2009 a la fecha, al menos 350 miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual LGTBI han sido asesinados en Honduras. Una situación que causa mucho dolor, pues el 90% de los asesinatos quedan en la impunidad. Un montón de compañeros, ¿verdad?, que prácticamente que están en la impunidad. Y eso obviamente duele mucho. A ustedes obviamente son una comunidad unida y eso les ha marcado. Que nos maten y que no valga la vida. No es fácil luchar con la discriminación y quienes lo han vivido en carne propia en muchas ocasiones quisieran no haber nacido. Unos chicos me atacaron en la noche cerca de mi casa, me golpearon, me empezaron a golpear y todo por discriminarme. Ahora casi no salgo. Me da miedo, he perdido la confianza de andar así en grupos porque me parece que me van a volver a lastimar y quedé así como... Igual son seres humanos como todos. El hecho de que cada quien tiene su preferencia sexual diferente no nos hace ni menos ni más que otra persona. José recuerda con profunda tristeza episodios que marcaron su vida. Entonces fue abusado por un policía. Claro, en el puente Soberanía, ¿verdad? Y posteriormente con mi uniforme del central, ¿verdad? Fui raptado prácticamente. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces? Tenía 16 años. Estaba muy joven. ¿Verdad? Entonces, claro, y eso lo marcan a uno. Actitudes negativas, prejuiciosas y discriminatorias son un delito en la legislación de muchos países en el mundo. Sin embargo, no deberíamos esperar acciones legales para ser seres más empáticos y respetuosos ante la preferencia sexual de las demás personas. Bien, gracias a nuestra compañera Janet Flores por este reportaje, y ahí está el llamado a la sociedad hondureña a respetar pues la forma de pensar de cada una de las personas independientemente de la comunidad en la que pertenezcan. Así es, cambiando nuestro pensamiento podemos hacer un impacto en la sociedad y ser agentes de cambio, por supuesto. Estaremos hablando de este tema hoy, precisamente de eso se trata la pregunta del día después de esta pausa. Siete de la noche con 19 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y le damos a conocer que autoridades del Registro Nacional de las Personas aseguran que no son más de 1 millón de hondureños los que tienen problemas con los traslados domiciliarios, como lo ha manifestado la representante del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada. El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas asegura que la preocupación de la concejal Rixi Moncada con el tema de los cambios domiciliarios es válida, ya que pueden existir algunos inconvenientes por el problema de la cartografía. Es una preocupación válida porque hubo cambios de domicilio de 1.600.000 hondureños, y en esos cambios de domicilio pudo haber situaciones particulares que se movieron a sectores electorales que no correspondían por homólogos de la cartografía, en el sentido que la cartografía tenía muchos nombres iguales de centros de sectores de votación, y el enrolador pudo haber asignado un centro diferente al que estaba, pero sí es una situación que se tiene que resolver. Por su parte, el comisionado Oscar Rivera manifestó que uno de los problemas que se dio es que desde hace más de 20 años no se actualizaba la cartografía del censo, pero deja claro que solo son 100.000 los hondureños con problemas y no más de 1 millón, como lo asegura Rixi Moncada. Estos datos nosotros los hemos estado revisando con el Consejo. Es necesario de que el Consejo Nacional Electoral define un mecanismo para que estos ciudadanos puedan ejercer. Recuerden que aquellos que se enrolaron y que tuvieron algún movimiento, porque bueno, yo vivía en la Kennedy antes, ahora vivo en Prados Universitarios, es parte de esos 1.600.000 que nos movimos naturalmente. Había más de 20 años de no actualizar la cartografía del censo. Eso lo hemos ido corrigiendo y sabemos que más o menos 100.000 sí tienen problemas de asignación de centro, y para eso el Consejo Nacional Electoral definirá un mecanismo para que puedan ejercer su práctica. El Consejo Nacional Electoral será quien tendrá que buscar un mecanismo que permita que los hondureños que enfrentan problemas con el domicilio para votar puedan ejercer el sufragio sin ningún problema. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Autoridades aseguran que la distribución del material electoral iniciará el próximo 8 de marzo para que el sábado 13 estén listos todos ya en la mesa electoral.
1. Recordemos que el material electoral se distribuye por rutas, según la lejanía de los departamentos. En ese sentido, la ruta 1 es los departamentos más lejanos, como Colón, Ocotepeque y Oro. Se cambió del día lunes 8 de marzo para el día martes 9 de marzo. ¿En qué sentido? Porque el Consejo Nacional Electoral es el encargado de la logística electoral, pero eso tiene que ser por mandato constitucional con coordinación con las Fuerzas Armadas. Y en esa coordinación con las Fuerzas Armadas es que se determinó realizar ese cambio, pero quiero darle un mensaje de certeza al pueblo hondureño, que ese cambio de fechas no afecta en absolutamente nada la calidad del proceso electoral, garantizando así que a más tardar el día sábado va a estar el material electoral en cada uno de los municipios del país y que el día domingo de temprano va a estar en todos y cada uno de los centros de votación, garantizando así que la población hondureña a partir de las 7 de la mañana puede ir a ejercer el sufragio con toda certeza. De igual forma, este proceso electoral tiene un elemento innovador, de que tenemos contemplado, como el celebrar elecciones en tiempos de pandemia, un kit de bioseguridad que llegaron el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral, que ya los tenemos, que irá uno en cada mesa electoral, garantizando así un equilibrio entre el derecho político que tenga el ciudadano a ejercer el sufragio, pero también el derecho a la salud, y que el proceso electoral no sirva para extender más la pandemia. Seguimos con más información siempre en temas electorales. Diputados aseguran que los hechos violentos en el país no serán un obstáculo para que se lleven a cabo las elecciones primarias de este 2021. En ese sentido, hacen un llamado a la población a ejercer el sufragio. Sí, en efecto, pues miren, estamos ya a 10 días exactos de las elecciones primarias de este periodo de este año 2020-21. Hay en el ambiente, hay tensión, hay incertidumbre en el ambiente. Tenemos entendido que en los últimos minutos han habido algunas irregularidades en el CNE, pero todo esto responde a la ineptitud del Congreso Nacional, de algunos diputados, por no haber trabajado, por no haber aprovechado estos 3 años para crear la nueva ley del Consejo Nacional Electoral. Entonces ahora estamos en un escenario donde quien imparte la ley o quien utiliza la ley también es el ente que la está creando. Creo que no es justo para la población hondureña y lo mejor que podemos hacer es utilizar esta gran crisis en la que nos han sumergido como una oportunidad histórica para que este 14 de marzo salgamos a elegir a nuestros representantes. El precandidato a diputado suplente llama a la cordura en las elecciones internas y a mantener la transparencia para evitar los conflictos. César Uceda en vivo nos ofrece este informe. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros en el estudio principal de Impacto BTV. En este momento que nos acompaña el ingeniero Joaquín Mendoza, precandidato a diputado. Una situación que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses, la disyuntiva, si se da o si no se da, cuáles son las expectativas para este próximo proceso electoral. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a la teleaudiencia. Fíjese que es un tema bien delicado. Estamos enfrentando un proceso atípico siempre y cuando se consideran las peculiaridades del caso, ¿verdad? Y estamos claros de que ahorita se está dando ciertas irregularidades en lo que es el tema electoral, porque hay situaciones que están manejándose de una manera que posiblemente ponga en precario lo que es la transparencia del proceso. En cuanto a esto, nosotros tomamos nuestras prevenciones, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Y estamos viendo a ver de qué manera podemos legitimar el proceso y ver de qué manera lo hacemos más transparente, pues, porque yo creo que el peor problema que nosotros tenemos en este momento en nuestro país es la credibilidad en la institucionalidad del gobierno y de igual manera los procesos, ¿verdad? Nosotros estamos participando por una corriente política y estamos esperando de que ganar con contundencia y aparte de esto que el proceso sea fiable, ¿verdad? Entonces a nadie en nuestro país le conviene de que hayan dudas sobre el proceso. Entonces nosotros también le estamos apostando a que este proceso sea transparente, ¿verdad? El manejo de las actas electorales, el manejo de los conteos de votos, el escrutinio que tiene que ser público, que toda la gente tiene que estar al momento del conteo de los votos. Eso da muy buena vía a lo que es la transparencia del proceso, pero al final de cuentas también yo creo que ya hay poco tiempo para arreglar situaciones que están
en precario. Por ejemplo, están hablando ahorita de un listado adicional y eso se presta a toda vista, a todas luces, a que pueda existir fraude, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que prevenirnos. Nosotros como movimiento, en primera instancia nos prevenimos a que no nos hagan un mal trabajo la gente de mesa, ¿verdad? Y también que creo que lo mejor que puede suceder es que toda la gente tenga confianza en el proceso, ¿verdad? Y creo que sí tenemos que hacer el mayor esfuerzo para poder darle credibilidad al proceso. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al ingeniero Joaquín Mendoza, precandidato a diputado, en donde ha mencionado que es momento de marcar la diferencia, de que este proceso electoral interno o primario pues se desarrolle de la mejor forma de cara a las elecciones generales. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal de Impacto ETV. Muy buenas noches, compañeros. Gracias, César Uceda, por este importante informe. Cambiamos de tema y es que el incremento del 20% en todos los insumos agrícolas tiene preocupados a diferentes mercados porque este problema podría provocar que suban los precios de los productos. Indignados han reaccionado los productores del país ante el incremento del 20% a todos los insumos agrícolas, ya que este problema representa un duro golpe para el sector, el cual atraviesa una severa crisis económica. Una triste noticia para el sector agrícola y ganadero. Incremento en los fertilizantes. Desconocemos las razones, aproximadamente un 20%. Eso es preocupante porque los precios de lo que producimos no pasan de lo mismo, el café, el litro de leche, el quintal de maíz, de frijoles. Los productores de lácteos están muy preocupados porque si el incremento en los insumos no los absorbe la cadena productiva, se los tendrán que trasladar a los consumidores, lo que provocaría aumentos en todos los derivados de la leche. Que se haga a un lado el ganadero y la planta procesadora, ese trancazo pasaría directamente al consumidor final. Y estaríamos hablando que si ahorita el queso está a 52 lempiras, póngale un 20%, estarían comprando el queso por lo menos a 56 lempiras la libra. Por su parte, los productores de granos básicos aseguran que este incremento provocará la liquidación de la agricultura en el país por los altos costos de producción. Bueno, es impresionante realmente lo que se nos avecina, realmente, y es penoso saber de que realmente hay muchos sectores productivos de nuestro país que están yendo a traer fertilizantes al vecino país de Nicaragua. Es lamentable la situación. No sé realmente en sí qué es lo que realmente está pasando en nuestro país, porque es ilógico pensar un incremento del 20% de los insumos agrícolas, es el detonante para realmente liquidar prácticamente la agricultura en nuestro país y no digamos la agricultura de subsistencia. Los productores esperan que el gobierno busque un mecanismo que logre bajar los impuestos de los insumos agrícolas, porque de lo contrario el más afectado serán los consumidores. En cámaras Isaac Alcerro les informó Luis Durón para Impacto BT. Gracias por continuar informándose con nosotros y seguimos con más noticias. Y es que durante la segunda ola de contagios, el DINAF reporta un incremento de casos y muertes en niños por COVID-19. Durante el mes de febrero se contabilizan 32 muertes sospechosas y 31,000 menores contagiados de este virus en todo el país. En el corte del mes de febrero ha visualizado y contabilizado más de 13,000 casos de niños, niñas y adolescentes contagiados por COVID-19. Esto equivale al 8% de la población en general que está contagiada a nivel nacional en el país. De estos equivalen el 53% de niñas y el 47% de varones contagiados, niños, niñas y adolescentes. De estos casos tienen edades variantes. Las edades son entre 0 y 18 años. En su mayoría de los casos son de 14 años a los 18 que tienen un número con alza de contagios por COVID-19. De estos también hemos tenido lamentablemente decesos, que son 32 niños, niñas y adolescentes que han fallecido por culpa del COVID-19. La mayoría de los casos que se contabilizan por contagios
han sido por los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. Y médicos del Hospital Escuela reportan su preocupación ante el incremento de muertes por COVID-19, ya que este día se reportaron 6 fallecimientos y en los primeros días de marzo 9 decesos, con un total de 144 personas que han perdido la vida por este virus durante este año. Solo en este centro asistencial, esto ante la indiferencia de la población, aseguran las autoridades. Seguimos en aumento, tanto de hospitalizaciones, tanto así de fallecidos. Lastimosamente de ayer a hoy 6 fallecimientos. Y lo que nos preocupa más es que no vemos en la población que se alarmen, que se asusten. Prácticamente hemos venido dando indicaciones y hemos sido muy prudentes en no causar una histeria colectiva, pero parece que a la gente lo que le puede mover es asustarlo en realidad. Así que asústese, porque usted puede ser, si no se cuida, si anda en la calle, si anda en reuniones, si anda de turismo, podría ser el próximo que podría fallecer, porque también los pacientes están llegando muy tarde a los triajes a buscar asistencia médica, mucha automedicación, por falta de creer que este virus es mortal, no se cuidan y esta es lamentablemente la situación que tenemos. Más de 60 pacientes hospitalizados, 6 fallecidos, la UCI prácticamente llena, el domo casi en un 95%, el hospital modular también tenemos lleno de pacientes. Bien, y el gobierno debe emprender acciones puntuales y tomar decisiones que ayuden a sortear la pandemia, afirma Roxana Araujo, exministra de Salud, quien sugiere el alquiler o compra de hoteles que se encuentran cerrados para la instalación de clínicas COVID. La exministra de Salud, Roxana Araujo, afirma que voluntad política es la única solución viable al incremento de contagios y muertes en el país. Esto mediante la habilitación de hoteles como clínicas COVID. Eso lo mencionábamos nosotros desde el año pasado, sobre todo cuando ya se mencionaban hoteles tan famosos como el del Distrito Central, como el de San Pedro Sula, que iban a cerrar porque no podían seguir operando y que estaban en ese momento los problemas provocados por los huracanes. Siempre ha sido viable. Sí es una cosa factible para poder tener un impacto sumamente importante en la reducción de los casos. Se tiene que inmunizar entre el 50 y el 70% de la población meta, que anda alrededor de 4 millones de hondureños. Y congresistas llaman a la población a extremar medidas de prevención, ya que desde el Estado se percibe muy pocas acciones contra la pandemia. Creo que es urgente que se tomen las notas del caso y que realmente esos miles de millones que se han aprobado a favor de una farsa. Primero que eran 94 hospitales, luego la vacuna y aún no tenemos respuesta de eso. Yo creo que es necesario que este pueblo se manifieste rotundamente a favor. ¿Qué necesitamos, qué tenemos y quiénes somos nosotros en este país? Lo único que yo puedo pedirle al pueblo es que se proteja, que tome las medidas del caso, que nos cuidemos, porque nos toca, que la vida solo es una y es el tesoro más preciado que podemos tener. La prioridad en este momento son las acciones que reduzcan los contagios y los fallecimientos, ya que la vacuna no es una solución a largo plazo, afirman estos expertos. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto ETV, César Euseda. Y el nuevo embajador de Rusia en nuestro país se reunió este día con la directora del Consejo Hondureño de la empresa privada, María Cristina González, y con el director ejecutivo Armando Urtecho, donde trataron diferentes temas como incrementar el intercambio comercial entre Honduras y Rusia. Yo llegué a su país para promover nuestras relaciones bilaterales en todos los campos. No, en primer lugar, ayer presenté mis cartas credenciales como el nuevo embajador de Rusia en su país y embajador concurrente. Y sobre las relaciones bilaterales queremos promover en primer lugar las relaciones económico-comerciales, de educación y cultura. Y hoy día visité a su institución exactamente por primera razón. Tuvimos las conversaciones muy fructíferas, en el ambiente muy amistoso, y yo quisiera subrayar que nosotros queremos buscar las posibilidades de diversificar nuestras relaciones económico-comerciales, porque el comercio llegó solo hasta $61 millones y la capacidad, el potencial es mucho más grande.
Además, nuestro comercio no es diversificado y Rusia exporta a Honduras solo fertilizantes, metales y cartón y papel, y su país algunos productos agrícolas. Siempre referente a este tema de la vacuna contra el COVID-19, las autoridades de salud ya tienen definido quiénes y en qué orden serán vacunados luego de la llegada de la vacuna Sputnik 5, pero esto ha generado pues algunas dudas dentro del colegio médico. Ellos afirman que esta no es la completa solución a la pandemia para nuestro país. La situación de contagios y fallecimientos cambiará en el país luego de la llegada de las vacunas Sputnik 5, por lo que ya se han definido 4 grandes grupos que recibirán esta segunda inmunización. Estamos asegurando que los servicios de salud estén funcionando a nivel nacional para proteger al resto de la población. El segundo grupo a proteger son los adultos mayores de 60 años. ¿Por qué los adultos mayores? Porque los datos epidemiológicos demuestran que el grupo de edad más afectado con relación a la mortalidad han sido los adultos mayores de 60 años. Por tanto, es el segundo grupo prioritario a proteger. Hay un tercer grupo que son la población de 18 a 59 años con una o más comorbilidades. Por parte de las autoridades del Colegio Médico de Honduras, manifiestan que las vacunas son un gran avance a los contagios y decesos, pero no la solución a la pandemia. En este momento con lo que estamos luchando es que no tenemos cupo en los hospitales y aquí en Tegucigalpa ya estamos llegando al mismo nivel que está San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, al no tener cupos, la mortalidad aumenta porque no se le da a los pacientes la atención adecuada ni en el momento adecuado, no tenemos insumos también. Entonces sí, la vacuna no va a venir a quitar eso de un día para otro, ¿verdad? Eso lo tiene que saber la población, pero sí es un avance para un futuro a mediano plazo más o menos. El gremio de salud considera que deben ser vacunados sus familiares, ya que de igual forma se ven expuestos indirectamente a la pandemia. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Y después del comunicado de la compra de las vacunas de Sputnik 5, se ha generado positivismo en el sector médico. Sin embargo, denuncian que mientras la espera continúa, los hondureños siguen muriendo por este terrible virus. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Comisión COVID-UNA, logró la negociación de compra de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, lo que representa la inmunización, o al menos la protección de 2.1 millones de hondureños. Esta es la mejor noticia hasta el momento para el pueblo que sufre los abates de esta pandemia. Este contrato se da gracias a la gestión de la Comisión COVID, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es coordinada por el doctor Marco Tulio Medina, quien por sus buenos oficios y sus buenas relaciones con amigos de la ciencia, logró contactar a lo que es la científica doctora Alan Getz del país de Rusia, y debido a esto se logra hacer este convenio. Esperamos y yo confío que esta llegada será lo más transparente posible, porque sabemos que un país como Rusia no se va a prestar a cosas que hemos escuchado en nuestro país. Sin embargo, hasta el momento el tiempo de espera es una cuenta regresiva para muchos hondureños que mueren diariamente por el terrible virus. En esta etapa de la pandemia se registra la muerte de un hondureño por cada 25 minutos. Que la gente tiene miedo llegar a los hospitales, llegar a Leonardo, al Catarino o aún en el Seguro Social, dice que se lleva a su pariente ahí, su familiar, se muere. A mí me dio el COVID. Pero yo busqué la manera cómo hacerlo. Cuando me dieron el examen y me dijeron que salió positivo, yo tuve que aceptar las cosas como eran, ponerlas en las manos de Dios y tomar mis medicamentos como era, pero sin miedo, sin temor.